Sobre esta medida de los vuelos internacionales, un colombiano que esté en el exterior no va a poder llegar a Colombia, no va a poder llegar a nuestro país. Por favor, reiterar justamente cómo va a ser esta medida. A ver, de nuevo lo explico. Nosotros fijamos un protocolo. ¿Cuál fue el protocolo? Que los colombianos que llegaran a nuestro país se sometieran al aislamiento preventivo obligatorio. Ese fue el mensaje. Y por eso nosotros estamos permitiendo la llegada de colombianos. Nosotros, ¿qué hemos visto? La gran mayoría de personas han recibido la información, han diligenciado sus formularios y tienen el mensaje por parte de las autoridades de someterse a ese aislamiento preventivo obligatorio. Pero cuando vemos casos de personas que no lo están cumpliendo, nosotros no podemos tener toda la institucionalidad persiguiendo colombianos que deberían tener ese comportamiento. Por eso esta medida, que es tan dura, se toma por un periodo de 30 días inicialmente, donde nosotros, ¿qué buscamos? Por un lado, que la drasticidad sirva en la pedagogía y por otro lado, que las capacidades institucionales de migración con las secretarías de salud puedan monitorear que las personas estén cumpliendo su aislamiento preventivo obligatorio. Ese es el mensaje. Como lo digo, es duro. Como lo digo, yo he defendido que puedan los colombianos regresar al país, pero creo que ante las circunstancias y sobre todo dándole un mensaje claro a la sociedad, vamos a proceder de la manera en la que lo he planteado. Presidente, y las otras dos preguntas muy rápido era, usted dice que no hay diferencias con los mandatarios locales, pero ayer no sabíamos a quién creerle, si a la alcaldesa de Bogotá o precisamente a las medidas que ustedes estaban anunciando, porque había, digamos, ciertas diferencias en la información. Seamos claros. Presidente, y otra cosa, sobre el tema de las medidas que ha tomado la Presidencia de la República, porque han criticado que de pronto ha faltado, digamos, rigurosidad, porque desde que se dio el primer caso de coronavirus en Colombia, pasaron 12 días para aumentar las restricciones en el país. De hecho, ayer, presidente, con mucho respeto se lo digo, hubo una convocatoria de cacerolazo en las calles de Bogotá y del país. ¿Está pasando algo con el tema de la rigurosidad? A ver, vamos a examinar las cosas. Voy a empezar por la última pregunta. Colombia empezó a analizar este fenómeno desde finales de diciembre del año pasado. Fuimos el primer país de América Latina en introducir controles y preguntas migratorias frente a viajeros. Hemos adelantado más de 11 puestos de mando unificado. Y nosotros teníamos una fase de prevención y preparación, una fase de contención y una fase de mitigación. Las medidas que se han tomado en materia de preparación y prevención sirvieron para tener a los epidemiólogos de campo con plena capacidad, inclusive pudiendo realizar pruebas localmente, que fuimos de los primeros países de América Latina con esa certificación. Y hasta ahora, en los casos que se han presentado, se ha mantenido trazabilidad de la cadena de contagio. Eso se debe al trabajo de ellos. Teníamos claro que de presentarse un caso, se irían tomando medidas que tuvieran como propósito proteger a las personas que fueran más vulnerables frente a la afectación del virus, que fuéramos tomando medidas que generaran distanciamiento social y que se generaran campañas de buenos hábitos para prevenir el contagio. Desde que se ha presentado el primer caso, y usted lo puede comparar con otros países del mundo, la manera y la oportunidad con la que se tomaron medidas. Fuimos de los primeros países en limitar el número de eventos a no más de 500 personas en América Latina y después lo redujimos a 50. Fuimos de los primeros en tomar medidas orientadas a promover el trabajo virtual y el teletrabajo en el contexto regional. Fuimos de los primeros países que tomamos decisiones frente al aislamiento del personal escolar y universitario, de los estudiantes. Y hemos tomado la medida de hacer el aislamiento preventivo obligatorio del sector más vulnerable de la población, que son los adultos mayores. Hemos tomado medidas para restringir bares y discotecas.
inclusive para restringir el consumo en espacio público de licores. Y todo esto se hace con un constante monitoreo del equipo y la institucionalidad en salud. Y basta con mirar en qué momento otros países tomaron las mismas decisiones. Tomamos las primeras restricciones en cuanto al transporte aéreo. Las primeras. ¿Cuáles fueron esas restricciones? Que las personas que llegaran de ciertos lugares a aislamiento preventivo. Después se limitó el ingreso de personas que hubieran estado en Europa en los últimos 14 días. Y después se extendió la medida a otros viajeros. Fuera de eso, nosotros como sociedad hemos venido tomando decisiones para proteger a los sectores más vulnerables que se vean afectados por esta situación, entendiendo que esto también ha traído una crisis económica mundial en los mercados y en los precios del petróleo, por ejemplo. Y la oportunidad de nuestras medidas han estado orientadas hacia los más vulnerables. Entonces no dejaremos de tomar ninguna determinación que sea para proteger la salud y la vida de los colombianos. Y con respecto al simulacro en Bogotá, lo dije ayer, a mí me parece que las medidas que tiendan a hacer una pedagogía donde los ciudadanos entendamos que el aislamiento y el distanciamiento es necesario, son bienvenidas. Y con el decreto que nosotros emitimos no estamos buscando que no se haga el simulacro, todo lo contrario, que estos ejercicios y cualquier otra medida para enfrentar el COVID-19 parta de la base de una coordinación y una coherencia y una congruencia con las directrices de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud. Por eso hoy estarán reunidos equipos de la Alcaldía de Bogotá y del Gobierno Nacional para poder hacer esa coordinación.